Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Arrancamos aquí un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios, desde aquí, desde nuestra cabina biblioteca, en la cual tenemos el honor ya de recibir a nuestros invitados y a nuestra invitada, Angélica Ordóñez, docente del área de Estudios Sociales y Globales, y al docente invitado Juan Lincango, quienes nos van a hacer un anuncio muy importante. Se tratan de cursos abiertos sobre los cuales queremos primer contexto pedirle a Angélica Ordóñez. Bienvenidos. Angélica, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, es un curso abierto que se llama Ciudades Sostenibles y Conflicto Socioambiental, justamente porque trata sobre eso, ¿no? Sobre esta inminente catástrofe ambiental que estamos viviendo en todo el mundo, con los efectos que ya son palpables desde hace algunas décadas, pero que ahora se manifiestan en estos extremos cambios de temperatura, lluvias, inundaciones, periodos de sequía muy largos, y también, bueno, en cosas menos perceptibles como extinción de especies, especies invasivas. De eso Juan es un experto. Todo esto en el contexto de la ciudad, porque la mayoría de pobladores del planeta ahora vive en las ciudades. Entonces, este curso lo que pretende es hablar en términos generales sobre la ciudad, sobre qué implicaría construir una ciudad sostenible, qué elementos tiene, por qué la sostenibilidad también implicaría una inclusión, o sea, por qué una ciudad sostenible es también inclusiva. Y aparte de eso, vamos a hacer unas salidas de campo, unas salidas in situ para constatar, digamos, algunos elementos que Juan explicará más adelante, ¿no? Pero él como biólogo explicará, por ejemplo, de sistemas de reforestación o justamente las especies invasivas y qué efecto tienen en los ecosistemas. Básicamente eso es como en breve resumen de qué se trata el curso. Bien, tenemos este magnífico panorama ahora. Quisiera preguntarte algo, Angélica, en el sentido de que el ser humano se está autoextinguiendo, ¿no es cierto? Y a su vez el propio ser humano es el que tiene las herramientas. Estamos a tiempo. ¿Qué se puede hacer? La academia, ¿cómo puede contribuir a que se permanezca la situación de ciudades sostenibles ahora en nuestro planeta? Uh-huh. Bueno, al estar yo en el área de las ciencias sociales, tenemos una perspectiva de que estos conflictos no dejan de ser políticos. Entonces, ¿hay algo que hacer? Sí. ¿Estamos a tiempo? Sí, pero depende de decisiones políticas, que esas en cambio son más difíciles de que se las tome. Entonces, si es que no llegamos a que los gobiernos y, digamos, el planeta entero haga un compromiso por detener, digamos, la debacle en la que nos estamos en la que estamos inmersos, no va a haber solución posible y los efectos van a ser nocivos, sobre todo para países más pobres, para grupos más marginales, y sobre todo para poblaciones más vulnerables. Entonces sí hay que hacer. El curso no es una cuestión apocalíptica y catastrófica que van a salir pesimistas de él, sino más bien tomar conciencia de qué es posible hacer, de qué se viene haciendo, y de ver en la vida diaria y en nuestra realidad concreta cuáles serían las soluciones. Muy bien, pasemos ahora con Juan Lincango para preguntarle de qué se trata la parte tuya del curso abierto de estudios críticos animales y lo que decía Angélica, ¿no? Las especies invasoras o invasivas, mejor. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y precisamente en esta ocasión, junto con la doctora Angélica, estamos proponiendo este curso a la comunidad, ¿no? Es un curso abierto para todas las personas que quieran participar y involucrarse en lo que es esto de las ciudades sostenibles, de la sostenibilidad. Principalmente, como ya dijo la doctora Angélica, es por la crisis socioambiental que se ha desarrollado y que estamos ahorita enfrentando. Obviamente no solo debemos tratarlo desde el aspecto social, sino también desde el aspecto de la parte de la naturaleza, la ecología, y bueno, en el campo en el que yo estoy inmerso. Yo soy biólogo de profesión y tiene que ver mucho con lo que son
volver un poco más verde la ciudad, ¿no? O sea, hacerle un poco menos gris de lo que en estos momentos es la gran mayoría de ciudades del mundo, porque tenemos que recordar que nosotros vivimos dentro de un ecosistema donde no solo el ser humano es el protagonista, sino que hay muchísimos organismos que también están involucrados y con los cuales vivimos día a día, ¿no? Nosotros podemos, al salir de nuestras casas, ya podemos ser testigos de cómo cohabitamos con estas otras especies que lamentablemente debido a nuestras acciones del ser humano principalmente las hemos ido alejando, ¿no? Nos hemos ido alejando de esta parte de la naturaleza que al final de cuentas nos está regresando esos efectos a nosotros mismos, como bien lo decía la doctora Angélica, con esta inestabilidad climática, todos estos fenómenos que no tienen una... que no se han visto con anterioridad, ¿no? Que nos ponen también en serios aprietos muchas veces, ¿no? Como fue el caso del año pasado aquí en Quito, cuando se dio esta sequía bastante prolongada y se empezaron a dar los incendios forestales aquí dentro de la ciudad, ¿no? Que fue una situación bastante caótica, y en realidad fue a raíz de eso que precisamente pudimos entrar en contacto los dos para intentar dar soluciones a los problemas, ¿no? La cuestión aquí no es simplemente exponer este tipo de problemáticas, sino ya contribuir en las soluciones que podemos dar nosotros como profesionales, ¿no? Muy claro, y esto que tú acabas de decir me da pie para pedirle a Angélica una ampliación en el sentido de que una ciudad sostenible no solo es una ciudad vivible, que tenga agua, luz, una movilidad en términos diarios, sino que hay muchos otros factores. La parte de las especies que conviven con nosotros y otros recursos que están a nuestro alrededor y sobre los que hay que pensar en el futuro, pienso yo, Angélica. Sí, es una idea de construir ciudades interespecies. Interespecies porque se interrelacionan los seres humanos, que a veces nos olvidamos de que somos animales, somos parte del reino animal, nos hemos pensado superiores, y eso es una de las hipótesis, ¿no? De que esta idea de superioridad y de ser excepcionales por un supuesto raciocinio distinto al de los animales, nos ha dado como la potestad casi de destruir el planeta y de ir extinguiendo especies, tanto que se habla de una sexta extinción masiva en la actualidad. Entonces, la visión de una ciudad interespecie sería una ciudad que tome en cuenta a otros animales. ¿Cómo se lo hace? Bueno, hay ejemplos y no se remiten únicamente a la arquitectura, pero es lo más obvio, y al urbanismo y a la arquitectura, ¿no? Esto de poner bebederos para aves, para perros que lamentablemente están callejizados, que han sido abandonados, o algún otro animal que pueda vivir, animales silvestres que viven más en la ciudad, más árboles para que hayan más aves también, y hacer como todo un ciclo, más flores para que hayan más abejas, y es una visión de una ciudad que incluye a los animales y reconoce el trabajo que estos animales han hecho en la construcción de la ciudad. Ahora utilizamos automóviles, no nos ponemos a pensar que hasta hace poco tiempo los caballos y los burros, por ejemplo, eran quienes llevaban toda la carga, bueno, por no mencionar que también esto lo hacían poblaciones del Ecuador, ¿no? Cuando estoy hablando en la época colonial. Sin embargo, no pensamos que la ciudad la han construido esos animales. Pensamos que los dueños de la ciudad somos los humanos. Y esta es una visión para ampliar esa idea de que solo a nosotros nos pertenece y cómo creamos esta interacción. Hay muchos otros ejemplos, pero como decía Juan, es la idea de crear una ciudad más verde. Ahora, por razones, entiendo yo, de las líneas educativas que ha habido desde la ciudad, cuando se habla de especies, se piensa más bien un poco lejano, ¿no? En la selva, en la montaña, pero no es así, Juan, ¿no es cierto? No, ¿Y de qué nada. se tratan, a propósito, que tú eres el especialista de las especies invasivas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las especies, todo este conjunto de organismos que vienen desde la parte microscópica hasta los grandes vertebrados como nosotros,
siempre van a estar buscando un ambiente adecuado, ¿no? Y normalmente llega un punto en que lo logran hallar. Esto se da normalmente en la naturaleza, pero existen ciertas barreras, de acuerdo al clima, a las limitaciones de cada especie. Pero las especies invasoras, ¿sí?, son aquellas que han logrado sobrepasar estas barreras, ¿ya? Normalmente con ayuda del ser humano. Y que al traspasar estas barreras, qué sé yo, geográficas, ambientales, etcétera, logran establecerse en otros ecosistemas, ¿sí?, y van a empezar a desplazar a las especies nativas. Es el caso de mi experiencia, por ejemplo. Yo realicé un estudio sobre el eucalipto, que es una de estas especies invasoras, que lamentablemente aquí en el Ecuador, por desconocimiento, por pensar predominantemente en la parte económica, se la introdujo al país, ¿sí?, como una fuente de madera, y que hoy en día mucha de la población la considera una especie nativa, pero que en realidad es una especie que vino de Oceanía, y que hoy en día la podemos ver en casi toda la parte urbana y rural y no solo aquí en Quito, sino en toda la sierra ecuatoriana. Ya se ha logrado establecer masivamente y empieza ya bueno, nosotros a simple vista no lo podemos ver, pero gran parte de las especies nativas que habitaban en este ecosistema andino ya han sido desplazadas, y en su lugar ya existe el eucalipto, ¿no? Entonces, estas especies tienen ciertas características, que las hacen bastante nocivas para los ecosistemas, ¿sí? Sobre todo en el caso del eucalipto, que precisamente fue uno de los grandes responsables de la catástrofe de incendios que hubo el año pasado, porque al apropiarse de esto, de los ecosistemas que invaden, empiezan a modificar, ¿sí?, el ecosistema, no solo a nivel ¿cómo se diría?, subterráneo, sino en todos los estratos. Y eso provoca, como bien lo vimos el año pasado, que se produzcan este tipo de calamidades, ¿no? Por ejemplo, el eucalipto es una especie que está como tiene la capacidad de extender raíces muy profundas, a consumir grandes cantidades de agua, haciendo que estos sectores invadidos sufran de una sequía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es muy, muy, muy compleja esta situación, y precisamente por eso ya hay planes, bueno, aquí en el Ecuador aún no se han aplicado, pero sí hay planes ya como para empezar a controlar este tipo de situación que se producen por las especies invasoras. Muy bien, esos son algunos de los rasgos que tendrá en cuanto al contenido de estos cursos, ¿no? Y vamos a ellos con algunas características. ¿Cuál es la estructura del curso abierto Ciudades Sostenibles y Crisis Socioambiental? Fechas de inscripciones, cuándo es el inicio de clases, cómo inscribirse, Angélica, por favor. Bueno, el curso es de 40 horas, pero están divididas en 30 horas de docencia y 10 horas que constituye el trabajo final para quienes quieren certificado, ¿no? Quienes quieren hacer un curso y que se lo apruebe, digamos, oficialmente. Es presencial el curso y se va a dictar los lunes y los miércoles de 6 a 8 de la noche, desde el 8 de septiembre del 2025 hasta el 1 de octubre. Las inscripciones son desde el 14 de julio al 29 de agosto de este año, y lo que deben hacer es ingresar a la página web de la universidad, y en educación, en la pestaña de educación continua, van a encontrar el listado de cursos, y el curso de Ciudades Sostenibles se encuentra allí. Además de los lunes y miércoles de 6 a 8, hay 4 sábados donde se dictará el curso, y justamente está previsto de que en estos sábados se realicen salidas para constatar, digamos... ¿Salidas como a dónde, por ejemplo? Le doy la palabra a Juan. Bueno, uno de los objetivos que abarca el curso, como lo dice bien el título, son Ciudades Verdes, es dar los primeros pasos para crear una red ecológica, ¿no? Porque recordemos que Quito está rodeado de áreas naturales. De hecho, dentro de las políticas del municipio de Quito existe un sistema de áreas protegidas municipales, lo cual me lleva a mí a promover esta situación, ¿no?, de que al hacer más verde la ciudad,
se puedan interconectar estas áreas naturales, ¿no? Para que, como decíamos al principio, las especies vuelvan a retomar, o regresen a estas zonas urbanas, para que de una u otra forma se mejore la calidad de vida no solo de las especies, sino de los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos planificado visitar áreas verdes dentro de aquí del Distrito Metropolitano, como son el Parque Metropolitano Huanhuiltagua, también también el Parque Metropolitano del Sur, y a la vez una de estas áreas protegidas municipales que estarían bastante cerca del Distrito Metropolitano, para ver cómo dar estos primeros pasos en esta interacción que se está promoviendo. Muy bien pensado. Por favor, Angélica, no es gratuito el curso, ¿no? No. Hay una mínima inscripción. Sí, la mínima inscripción es de $56. ¿Y hacia quiénes está dirigido el curso? Al ser un curso abierto, no hay restricción. Queremos que todas las personas se sientan bienvenidas, es decir, no hay restricción de edad. Pueden ser estudiantes de colegio, no hay requisitos de que sean bachilleres o tengan título universitario, sino absolutamente cualquier persona que sienta interés por aprender un poco más de los principios que constituyen la ciudad sostenible, un poco de su historia, y de constatar en el campo, en una salida de campo, pero muy cerquita de Quito, dentro de la ciudad de Quito, cómo esto se implementa o cómo se podría implementar, están bienvenidos y bienvenidas. Lo presencial es en las aulas de la Andina, ¿no? Sí. Y bien, quisiera ir avanzando con una invitación que puedan formular ustedes hacia los interesados de la audiencia a que conozcan, se acerquen y se inscriban, desde luego, Juan. Claro, precisamente por eso quisiéramos aprovechar esta oportunidad. Le hacemos la más cordial invitación a toda la comunidad no solo del Distrito Metropolitano de Quito, sino tal vez de otros lugares de los cuales nos estén escuchando, que sean parte de este curso, ¿no? Que sean parte de esta nueva iniciativa que estamos impulsando con Angélica, para, como les decía, dar estos primeros pasos hacia una ciudad más verde, hacia una ciudad más amigable, que retomemos un poquito o que abandonemos, mejor dicho, esta dinámica del concreto, que volvamos un poco al contacto con la naturaleza, que no necesitemos viajar grandes distancias para poder disfrutar de los paisajes y de las especies que son propias de aquí, de nuestra ciudad. Angélica, por favor. Sí, que todas las personas que tengan cierta curiosidad por construir una ciudad sostenible que además de todo sea inclusiva con otros grupos poblacionales de los cuales hablaremos, y también con otras especies, vengan al curso. Proponemos un curso que sea dinámico, divertido, en el que haya mucho contenido interesante y que sirva para construir una ciudad sostenible en medio del conflicto socioambiental vigente. Muchas gracias, Angélica, Juan. Gracias por su presencia aquí en esta cabina biblioteca de Voz Andina Internacional, dándonos estos lineamientos de los cursos abiertos, ciudades sostenibles y crisis socioambiental y estudios críticos animales. Será hasta una próxima oportunidad. Y gracias a ustedes también, audiencia de Voz Andina Internacional, por estar siempre con nosotros. Nos veremos pronto.